Compañeros, buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda tutoría de Seminario de Grados, Concepto y Generalidades de las Finanzas Corporativas. ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Cómo los ha tratado esta cuarentena? Sí, ¿verdad? Ay, hombre. Yo le voy a creer. Yo soy partidario de que a la gente hay que creerle, Andrés Felipe. Eh, en cuanto... sí, ha trabajado mucho, ¿qué? Excelente. Bueno, excelente, qué bueno. Excelente, qué bueno. Esas son muy buenas noticias. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio entonces a la tutoría del día de hoy. Nosotros teníamos para una tareita de una lectura sobre la nueva dirección financiera. Ya vamos a empezar a tocar ese tema. Sin embargo, quiero saber si de pronto trajeron algún tema que les haya llamado la atención esta semana de coyuntura económica o financiera o de algún tema de interés que quieran discutir en este momento, muchachos. Ah, bueno, sí. ¿Quién me está hablando? Juliet, bueno, entonces por favor explícanos cómo es eso que ese precio de petróleo se fue a negativo. Sí, ujú. Sí, digamos que el tema es que sale más costoso almacenarlo que tenerlo allí. Y lo otro es que también se están pagando grandes multas, o sea, estas empresas en vez de recibir ese petróleo, porque ese petróleo ya se había pactado, recordemos que el negocio del petróleo se mueve por futuros. Y los futuros son aquellas negociaciones que se hacen para perfeccionar en una fecha pactada. Entonces, digamos, al estar cerca ya la fecha del vencimiento del contrato en donde el comprador tiene que recibir el petróleo, pues si no tiene ni siquiera dónde guardarlo, pues entonces él prefiere pagar la multa para deshacer el contrato. Por eso se vuelve negativo el valor, porque además de eso tienen que pagar para poder deshacer, porque pues después qué van a hacer con ese petróleo, tocaría regalarlo y sería más costoso todavía. Eh, ¿Qué más me vas a contar? Bueno, excelente. ¿Alguien más?
Sí, sí. Qué bueno, sí, eso es una buena medida. Digamos que es lo que tendría que hacer el gobierno porque, digamos que salir a decir que no despidan a los empleados, pues eso es muy retórico, ¿no? Eso tiene que venir acompañado de medidas efectivas o reales para poder que ellos alivien esos flujos de caja, porque una empresa que no está vendiendo, que no está recibiendo dinero. Ahora los créditos, pues son un alivio temporal, ¿cierto? Porque igual de todas maneras los bancos pues van a cobrar el dinero, van a cobrar la plata, eso es normal. Ellos simplemente van a hacer periodos de gracia, entendiendo que pues también es cierto que ustedes saben cómo funciona el sistema financiero. El sistema financiero capta dinero del público y coloca dinero en el público. Es decir, o sea que esa falacia, digamos, de pensar que ellos puedan rebajar los ingresos, rebajar los intereses, rebajar los capitales, pues no, porque la mayoría de ese dinero no es de ellos, ese dinero es del público. Entonces, pero es importante lo de los créditos porque pues de todas maneras alivia un poquitico el flujo de caja de esas empresas. ¿Algo más, Andrés? Listo, muchas gracias. ¿Alguien más leyó algo? Bueno, listo. Entonces, vamos a revisar entonces la temática del módulo que nos correspondía para el día de hoy, que se llama la nueva dirección financiera. ¿Cómo les fue con esa lectura, muchachos? Sí. Y sí. Ven, no te escucho bien. Se te empezó a escuchar súper bien y después como que fue bajando el volumen. ¿Qué te pasó? ¿Se te acabó el impulso? Sí, dime. No, ya lo vamos a mirar. Vamos a mirar cada uno de esos conceptos. Sí, vamos a mirar la generalidad del tema y vamos a mirar cada uno de esos conceptos. Nos deben quedar claritos porque pues obviamente esos son temas de evaluación de primer parcial. Y ahí hay unos temas importantes para mirar cómo esa nueva dirección financiera ha cambiado y digamos qué es lo que se persigue hoy en día. Sí, entonces vamos a analizarlo y puntualmente, digamos, vamos resolviendo las dudas. Listo, muchachos. Yo les voy a compartir pantalla, vamos a mirar el módulo y ustedes me van a ir ayudando, claro, obviamente, porque ustedes leyeron mucho esta semana que cuarentena nos deja mucho tiempo. Entonces, no, no, yo no sé, les tiene que dejar tiempo. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de la nueva dirección financiera. Primero vamos a recordar un poquito qué es lo que hace esa dirección financiera, qué se le pide. Es decir, lo voy a preguntar de otra manera, lo vamos a trabajar de otra manera. ¿Qué se persigue en una buena dirección financiera? Cuando yo dirijo una empresa que es mía o dirijo la parte financiera de una empresa, ¿cuáles son los objetivos? Son básicamente tres. ¿Cuáles son? El primero es. Sí, digamos que las finanzas corporativas hablan de identificar las oportunidades de financiación. Básicamente, estamos hablando, recuerden que hace 8 días mirábamos el muñequito que siempre miramos que es la parte derecha, ¿cierto? La manera como vamos a financiar. Eso es básicamente a lo que se dedican las finanzas corporativas. Pero cuando yo miro un negocio macro y cuando miro una dirección financiera, lo primero que yo persigo en un negocio, es decir, el primer objetivo es que sea rentable. ¿Cierto que sí? O sea, que genere rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? La rentabilidad está compuesta por los indicadores de impacto global. Los indicadores de impacto global son los que miramos a largo plazo.
son las que le dan la sostenibilidad a la empresa en el largo plazo o al proyecto en el largo plazo. También pretendemos que, además de que sea rentable, que sea ¿qué? Que sea, ¿que sea qué? Sostenibilidad tiene que ver con rentabilidad, eso tiene que ver con el tiempo, digamos con la visión de futuro. El segundo objetivo que yo persigo es que sea líquida, es decir, que genere recursos, que genere dinero todos los días, que genere cash todos los días. Recuerden que el efectivo es el rey, the cash is the king. Entonces yo persigo una empresa que sea rentable, pero que sea líquida también, es decir, que tenga un buen nivel de liquidez. Y esa liquidez está compuesta por los indicadores de impacto local. Los indicadores de impacto local son los que me dicen cómo está manejando la empresa los recursos del día a día, la gestión del circulante, que es un tema que vamos a ver dentro de 8 días en la próxima tutoría, que vamos a mirar las estrategias, digamos, de la gestión del circulante, que es el día a día, es decir, es el capital de trabajo. Son aquellos activos con los que yo cuento de corto plazo para atender los requerimientos del corto plazo. Pero además de una empresa rentable y una empresa que tenga un buen nivel de liquidez, ¿qué más persigo yo? ¿Cuál es el tercer objetivo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos arreglando cocina. Alguien está arreglando cocina. No, en serio. Bueno, entonces, sí me hicieron reír. Estos petacones. ¡Qué juicio! Dígale que desde aquí que desde aquí le mandamos una felicitación. Yo vivo solo, entonces yo tengo una medida. Cuando yo voy a la cocina y ya no hay un vaso que utilizar, ya todos están sucios, ya es hora de de arreglar cocina. Eh, Más o menos esa es la medida. Bueno, entonces decíamos, no me dejes desconcentrar, Sara, por favor, ¿sí? Hablábamos de que es una empresa rentable, que tenga un buen nivel de liquidez y adicionalmente que tenga un nivel de riesgo aceptable, es decir, que tenga un nivel de riesgo que me deje dormir tranquilo. Ustedes saben que la rentabilidad tiene relación directa con el riesgo, ¿cierto? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Eso, es decir, entonces, que perseguimos eso en la nueva dirección financiera. Una empresa que sea rentable, que tenga un buen nivel de liquidez, es decir, que genere los recursos diariamente para sostener la operación, que no tenga que estar endeudándose a toda hora para generar la operación, sino que por su generación interna, lo que llamamos la generación interna de fondos o la GIF, se fondee, ¿cierto? Ella autónomamente, y que tenga un nivel de riesgo moderado. El nivel de riesgo pues tendrá que ver con el tipo de negocio, con el manejo de la cartera, con el manejo de los inventarios, con muchas cosas. Ustedes saben que tipos de riesgos hay muchos. Hay riesgo operativo, riesgo reputacional, riesgo financiero, riesgo relacional, riesgo legal. Entonces, que tenga un nivel de riesgo aceptable. Más o menos, entonces, a nivel general, eso es lo que perseguimos en una nueva dirección financiera. Vamos a mirar acá rápidamente lo que es la relación de los conceptos en los tres aspectos que vamos a mirar de la nueva dirección financiera, que son la nueva dirección financiera como tal, el compromiso como factor clave y la dirección financiera como generadora o creadora de valor. Eso también lo vamos a ver por ahí en la tutoría 4 o 5, que es el valor económico agregado, o sea, la generación de valor vía decisiones financieras. Entonces, lo primero que vamos a ver entonces, la nueva dirección financiera comprende ciertos temas tales como estos tres, ¿cierto? De la dirección financiera a la nueva dirección. Entonces consiste en ¿qué? En determinar las amenazas, lo que comentaba ahorita Juliet, las amenazas y oportunidades que se le presentan a la organización. Si vamos a hablar de nivel de aspectos financieros, pues las oportunidades son aquellas fuentes de financiación que sean más baratas, digamos, que sean más manejables, que tengan menos riesgo para poder atender la financiación de la operación. Y las amenazas, pues obviamente
los riesgos en que yo pueda incurrir, riesgos de tasa de cambio, riesgos de tasa de interés, riesgos de, hablando de tasa de cambio, por ejemplo, ¿a cómo cerró el dólar hoy, muchachos? Rápido antes de iros a Google. No, el dólar. 4.037 pesos con 92. A 4.037. Está otra vez por encima de los 4.000. Obviamente por ese tema también del petróleo de manera indirecta, pero igual afectado. Entonces, esas es ¿cómo? Una oportunidad sería una fuente de financiación más barata, es decir, siempre como dirección financiera, pues vamos a estar buscando las mejores fuentes de financiación para poder atender la operación, es decir, lo que tenga menos riesgo y que sea más barato. Recuerden que hablábamos un poquito sobre esa mezcla de lo que llamamos la estructura del capital. La estructura de capital es la mezcla, que lo veíamos aquí, es esta mezcla, la mezcla entre pasivo y patrimonio, se llama la estructura de capital de la empresa. Entonces yo como director financiero y en la nueva dirección financiera lo que yo busco es atender esa operación con el mínimo costo y el mínimo riesgo posible. Aquí yo puedo tener entonces créditos bancarios, bonos, emisión de bonos, o puedo tener acá emisión de acciones. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, las oportunidades son como eso básicamente. En desarrollo de su actividad que le permita entonces incorporarse en varios mercados, que los vamos a ver ahorita puntualmente. El mercado de activo físico, mercados secundarios, mercados hipotecarios, mercados mundiales, o según digamos el ámbito de cobertura, que pueden ser mundiales, nacionales, regionales y locales, mercados de dinero, mercados de oferta pública inicial, mercados privados, mercados primarios y mercados al contado y mercados de futuros. ¿Con el fin de qué? Con el fin de intercambiar productos, comprar y vender activos, negociar contratos estandarizados, negociar entre inversionistas, realizar préstamos sobre bienes raíces y agrícolas, comerciales e industriales, cotizar en la bolsa y ofrecer acciones al público, obtener financiación, obtener capital fresco y negociar valores de deuda a corto plazo. Eso ya lo vamos a ver en detalle cada uno de esos conceptos. Por el otro lado, esa nueva dirección financiera también tiene que ver con el compromiso con el factor clave, es decir, consiste en valorar cambios que suscita el conocer los factores claves de la toma de decisiones. Todo lo que... Discúlpeme un segundo, por favor. Don Juan, le marco enseguida que estoy aquí en una clase, listo. Sí, le marco enseguida que estoy en clase, listo. Listo, por favor. Los cambios entonces que suscita el conocer los factores clave en la toma de decisiones, no solamente que tengan que ver de forma directa con las finanzas, sino con otras capacidades que tenga la empresa en donde pueda desarrollar algunas ventajas competitivas o explotar algunas ventajas comparativas que les sirvan para generar mayor utilidad. Unido a los roles que hoy juegan las finanzas en las organizaciones, el cual se considera como el desarrollo de la actividad económica de la organización en los mercados, que a su vez incrementan las ventajas competitivas, como ya les comenté, porque representan una forma de reunir a los compradores y vendedores, los cuales compran y venden títulos de deuda y acciones en diversos mercados de capitales que pueden ser primarios, secundarios, crediticio, monetarios y de capitales, y donde se involucran también unos principios relacionados con la transacción financiera, que ya los vamos a ver en detalle también, el principio del trade-off, el principio de la aditividad y la ley de conservación del valor, el principio de los beneficios incrementales, el principio del valor de las opciones, el principio de los mercados de capital eficientes, el principio de las ventajas corporativas, el principio del valor de las buenas ideas, el principio del costo de oportunidad, principios relacionados con el valor y la eficiencia económica y el principio de la diversificación de portafolios. También los vamos a ver ahorita en detalle cada uno. Y entonces, esa nueva dirección financiera como creadora de valor está asociada a la forma como se operen, gestionen y direccionen las finanzas, redundando en la eficiencia y eficacia de los mercados. Es decir, es conseguir por medio de las decisiones financieras generar valor para la empresa. ¿Cómo generamos valor para la empresa?
lo vamos a ver en detalle, lo vamos a mencionar ahora, pero lo vamos a ver en detalle por ahí como en la tutoría 4. Se trata de generar actividades que renten o que le devuelvan a la empresa una utilidad que esté por encima de su costo de financiación, es decir, todo lo que me genere la operación que esté en un rango de utilidad por encima de lo que yo estoy pagando por los recursos que estoy utilizando, me va a generar valor. Por el contrario, todo lo que esté por debajo pues no estará destruyendo valor, pero ese concepto lo miramos más adelante, lo vamos a dejar mencionado solamente para verlo más adelante. Y entonces, hablando entonces de eficiencia y eficacia, ¿qué es eficacia, muchachos? ¿Quién se acuerda qué es eficacia? Mm, casi. No. Digamos, cuando yo soy eficaz, a mí me mandan a hacer un mandado a la tienda, ¿sí? Entonces, yo digo que soy eficaz. Quitémosle lo segundo. Exacto, es hacer las cosas. Pero cuando yo hablo de eficacia, no hablo de cuánto tiempo, ni cuánto me demoré, ni si fue barato, ni si fue caro, ni nada de eso. Simplemente estoy hablando de hacer las cosas. Y la eficiencia tiene que ver con lo que dijo ahorita, ay, ¿quién fue? Sara, que hablaba de hacerlo bien y tal. Eso tiene que ver con eficiencia. Entonces, la eficiencia tiene que ver con el manejo de los recursos y la eficacia tiene que ver con los resultados. En finanzas, entonces es así, o sea, eficacia es lograr el objetivo, lograr la financiación como tal. La eficiencia, ¿qué sería? Lograrla al menor costo posible. Entonces yo quisiera ser eficiente, yo quisiera ser eficaz, pero a la vez quisiera ser eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de eso dependen muchas cosas, de la eficacia pues es hacer las cosas, cuando me mandan a hacer algo yo lo hago, listo, yo soy eficaz, pero pues por decir algo, ¿cómo lo explicamos más fácil? A mí me ponen como tarea construir una mesa, ¿sí? Y resulta que entonces yo presupuesto, yo miro, tal, yo soy muy experto en hacer mesas, y entonces yo digo que yo voy a hacer esa mesa en 8 días. ¿En cuánto? 3 días, ¿te parece bien para una mesa? Excelente, se ve que tú sabes más de mesas que yo. Entonces, la voy a hacer en 3 días y la voy a hacer en 500.000 pesos, ¿sí? Pero resulta, y yo la entrego a los 3 días y me gasto los 500.000. O sea, yo digo que fui eficaz porque la hice y que fui eficiente porque me gasté los 500 que había dicho. Pero resulta que alguien podrá venir y decir, ah, yo la hago en 2 días y con 400, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene otros niveles de eficiencia diferentes. Entonces, siempre queremos ser eficaces con un buen nivel de eficiencia. Es decir, hablando de finanzas, es lograr el objetivo, lograr la financiación, lograr las fuentes de financiación que me sirvan, que me generen buena, que me generen buena rentabilidad para la empresa, pues obviamente al menor costo posible y con el menor riesgo posible. O sea, en este caso hablaríamos de eficiencia como riesgo y costo financiero. ¿Cuál es el precio del dinero? ¿Cuál es el precio del dinero? Sí, el precio del dinero. El dinero, el dinero tiene precio, así como tiene precio la yuca, la papa, el plátano, todo. ¿Cómo? El interés. O sea, el precio del dinero es la tasa de interés. Mire que cuando en el mercado el dinero escasea por X, Y o Z motivo, ¿qué pasa con la tasa de interés? Sube. ¿Por qué? Pues porque ese es el precio del dinero. Cuando por el contrario los mercados se inundan, puedo ser entonces más eficiente porque puedo conseguir recursos más baratos para la empresa y tal, y la tasa de interés pues baja, ¿sí? Porque hay más recursos. Funciona exactamente igual que con los mercados de activo físico, es decir, con las máquinas, con las verduras, con los electrodomésticos, con cualquier cosa. Funciona exactamente de la misma manera, ley de oferta y de demanda. Entonces esto permite que las organizaciones obtengan negocios a nivel regional, nacional o global, que a su vez coadyuvan a conseguir efectivo de muchas fuentes, ajustándose a los patrones de ventas por medio de la sincronización. Esto ya habla un poquito, digamos, esta nueva dirección financiera, no solamente habla de la forma de financiación de la corporación, sino que también habla del manejo de los recaudos, es decir, del manejo de el retorno por las ventas.
como por medio de estrategias como la sincronización de los flujos de efectivo, como el uso eficiente de las flotaciones y algunas cosas pues, que se pueden ver. Hay algunas que no están muy vigentes, ahorita las miramos puntualmente. Muchachos, preguntas hasta aquí. Bueno, está bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a definir o vamos a explicar estos conceptos, digamos, que vemos acá en la temática. Y vamos a empezar diciendo que, bueno, el objetivo general aquí de esta sola unidad es abordar los principales temas sobre dirección financiera, valorar los nuevos conceptos en torno a los cambios de las finanzas, evaluar los cambios que se originan en los fondos. Como prueba inicial, entonces, interpretar a partir de la lectura cómo se estructuran las políticas alrededor de las finanzas. Pues las políticas alrededor de las finanzas, ¿cómo las estructuraríamos nosotros? Depende de cada situación particular, ¿cierto? Hay empresas para las cuales la financiación es más fácil, más sencilla, mucho menos costosa, por aquello de la calificación de riesgo, por aquello del conocimiento de la, digamos, de la fuerza del mercado, de lo conocidos que sean sus productos, de la fuerza que tenga como en el mercado, el reconocimiento, lo que llamamos el seniority. ¿Cómo? El goodwill. eh, ¿Qué pasó? Es el goodwill, sí, es que yo tengo una maestría de inglés con Hassan, por eso pronuncio también. Eh, bueno, entonces por aquí nos habla un poquito el tema sobre la dirección financiera tradicional, de la dirección financiera tradicional a la nueva dirección. Entonces nos dice, las empresas necesitan capital y también los estados, ¿cierto? Los gobiernos. ¿Necesitan capital para qué? Pues para financiar sus proyectos, sea de construcción, de infraestructura, de desarrollo, de muchas cosas. Y también las personas pues solicitan préstamos y a eso se dedica el sector financiero. ¿Qué es el sector financiero? Que no se nos va a olvidar nunca, que nos quede por lo menos eso de este curso. Muchachos, no me hagan quedar mal. No, ¿qué es el sector financiero? Exacto, es un puente que conecta. Tranquila que tenemos hasta las 10, no hay problema. Es un puente que conecta a los agentes superavitarios con los agentes deficitarios de los recursos financieros. Afortunadamente, hay empresas que necesitan y hay países que necesitan la plata y hay personas que necesitan el dinero para llevar a cabo sus proyectos de inversión, para comprar sus electrodomésticos, para comprar vehículos, para irse de paseo, para estudio, para todo. Pero afortunadamente hay una gran franja de la población que no se gasta todo lo que se gana, se llama el ahorro, y eso es lo que utiliza el sector financiero como sector superavitario, como agente superavitario, para hacer mover el sector, el negocio financiero. Entonces, ese sistema financiero es ese puente que conecta a esos dos agentes sin necesidad de que se conozcan. Entonces, los mercados financieros reúnen a la gente y a las organizaciones necesitadas de dinero con los que tienen exceso de fondos. Aquí lo dice, mire. Aquí está la definición que acabamos de dar. Reúnen a la gente, yo creo que es que no alcanzaron a leer hasta ahí, no, sería el colmo, la página 7. Reúnen a la gente y a las organizaciones. Ya, listo. Entonces de aquí en adelante les voy a permitir que me digan con sus propias palabras. Entonces, las personas que tienen excesos de fondos, es decir, que tienen dinero para colocar o para hacer inversiones, digámoslo así más bien. Entonces, hay muchos mercados financieros en una economía desarrollada. Cada uno utiliza un tipo especial de instrumento, atiende a clientes con necesidades específicas o está ubicado en determinada zona geográfica.
Algunos de los principales negocios que se mueven son, o los mercados que se mueven son, los mercados de activo físico. ¿Quién me los define? A ver, con tus propias palabras, Juliet. Mercados de activo físico, ¿qué serán? Pero cuando hablo de activo físico, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo qué? Los activos. Sí, es lo tangible, simplemente. Un mercado activo físico, ¿qué es? Es llamado también el mercado de activo real o tangible, es lo que se puede tocar, es el trigo, los carros, las máquinas, todo lo que se puede tocar, todo lo que es activo. Para diferenciar, sí, perdón, dime. Sí, es un mercado activo físico, una casa es un activo físico. Para diferenciarlo, digamos, de los mercados de activo financiero, en donde no se intercambian cosas tangibles, sino que se intercambian papeles, acciones, bonos, pagarés, hipotecas u otros instrumentos financieros. ¿Qué son esos papeles? Ahí nos dice la definición, no son más que simples trozos de papel con cláusulas contractuales que otorgan a los tenedores derechos y reclamaciones específicas sobre el activo real. Por ejemplo, nos pone un ejemplo, alguien tiene un bono corporativo emitido por la IBM, ¿qué le concede, qué derecho le concede ese bono? Porque ese bono es un título valor y los títulos valores conceden derechos. Entonces le concede a la persona poseedora o al propietario de ese bono un derecho sobre los flujos de efectivo producidos por el activo físico de la compañía, es decir, cuando esa compañía genera recursos, pues él tiene derecho con ese bono a cobrar esos dineros hasta el monto que esté allí estipulado y con los intereses correspondientes. Básicamente eso. Pasa también igual con el flujo de las acciones. Eh, ¿Cómo? Ven, se te escucha muy pasito, ¿por qué? Pues, ¿o será que yo estoy muy sordo? Dímelo, tranquila. Sí, sí, digamos que el ejemplo que nos pone ahí sobre el instrumento financiero es el bono, que es un instrumento de deuda. Y cuando esa empresa IBM emite el bono y una persona lo compra, es como si esa persona le estuviera prestando ese dinero a la IBM. Entonces, esa persona tiene derecho a cobrar ese dinero cuando se venza el bono a su fecha de redención a la IBM, a la empresa, cobrárselo junto con los intereses que hayan sido pactados dentro de él y listo. Entonces, digamos eso para diferenciar el activo físico del activo financiero. Vuelvo y le repito siempre y tal, esos activos físicos y esos activos financieros, a pesar de ser tan diferentes, funcionan bajo la ley de la oferta y la demanda común y corriente. Con el precio del dinero, con los flujos de las tasas de interés, todo esto funciona de la misma manera. Cuando se escasean, por ejemplo ahora en el mercado colombiano, ¿qué pasa con las acciones? ¿Por qué están bajando tanto? Si están afectadas por la oferta y la demanda, ¿qué pasa que estén bajando tanto? No, no, el dólar es el precio del dólar es una consecuencia de lo otro, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de que estos, perdóname, ¿sí cómo? Pero no hablemos tanto de la compra, sino de la oferta. Es decir, estos activos financieros funcionan igual que los otros. Es decir, si el precio, si la papa baja de precio, ¿es por qué? Porque hay mucha oferta, ¿cierto? Entonces en este momento esas acciones están bajando de precio, ¿por qué? Porque hay mucha oferta, porque hay muchas personas en el mercado que están nerviosas, que están pensando que eso que eso se va a volver, mejor dicho, un problema muy grave y entonces están tratando de vender y cuando salen a vender inundan el mercado de acciones y las acciones bajan, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con eso? Que al vender esas acciones lo que están haciendo es retirar, los grandes capitales se están retirando del mercado colombiano, digámoslo así, y al retirarse, ellos se retiran en dólares, y al retirarse en dólares escasean los dólares y por eso sube el precio del dólar, porque le ocurre lo mismo que al activo físico. ¿Sí es claro eso, muchachos?
El precio del dólar funciona de la misma manera. El precio se escasean en el mercado, entonces sube el precio. Inundan el mercado, por ejemplo, cuando todo esto pase, entonces volverán las inversiones otra vez y la gente va a querer comprar muchas acciones de las empresas colombianas y producto de eso pues van a subir los precios de las acciones y producto de eso los dólares van a bajar. ¿Por qué? Pues porque esas inversiones grandes vienen en dólares, inundan el mercado, ellos cambian esos dólares por acciones, el mercado se inunda de dólares y el precio del dólar baja. Es inversamente proporcional, exactamente lo mismo. Bueno, los mercados al contado y los mercados de futuros. ¿Qué es un mercado de futuro? Ahorita hablamos de él con el tema del petróleo. Sí. Ajá. Sí, es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, digamos que todo lo que son commodities, o sea, materias primas, los commodities son todas aquellas mercancías que se venden por volumen. Entonces, todos estos commodities se trabajan con negocios a futuro. El negocio a futuro, como su nombre lo indica, es una negociación que se firma hoy para ser perfeccionada en una fecha pactada. Entonces, es decir, es como acaba de comentarme aquí en Angie, ¿cierto? Lo de los, Angie fue la que me habló sobre los cultivos. ¿Quién? Sara. Bueno, sí, entonces se hace una negociación hoy, claro, para entregar una cosecha en diciembre o entregar unos barriles de petróleo en junio, en mayo o en junio, y se pactan desde hoy. Esos son los futuros. Y los mercados al contado, pues son los otros, los que se hacen hoy y se entregan hoy mismo, son de entrega inmediata. Es disminuir el riesgo. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de ese productor de esa cosecha, digamos que pongamos el ejemplo de que hay un productor de maíz y en ese momento tiene una cosecha muy grande y entonces esa cosecha sale en diciembre y hay un señor, por ejemplo, en México que tiene una planta de concentrados muy grande y entonces necesita esa materia prima para trabajar. Entonces, a ese señor en México le da seguridad saber que esa cosecha la va a tener él, es decir, que va a contar con la materia prima para elaborar sus productos en diciembre, ¿cierto? La va a necesitar en esa fecha. Y para el vendedor colombiano, para el productor, pues también es una ventaja saber que ya vendió su cosecha, o sea, que ya la tiene segura. Eso es. Lo que pasa es que viene un tema ahí y es el tema de las coberturas, de las que hemos hablado. En, no te entiendo bien la pregunta. ¿Cómo qué tipo de beneficios? Digamos que, digamos que lo que se hace ahí no se trata tanto de obtener beneficios o de entregar beneficios, se trata de seguridad financiera. Es decir, de yo saber que ya tengo vendida mi producción y el señor allá en México, bueno, o aquí en Colombia, saber que tiene segura la entrega de su materia prima, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí vienen unos riesgos adicionales. ¿Por qué? Pues porque mm, hoy hoy el precio está en X rango y resulta que nosotros no sabemos en diciembre a cómo va a estar, ¿cierto? Entonces eso puede generar que el productor pierda o que el comprador pierda. Entonces hay unos instrumentos que vemos más adelante que llaman los derivados o coberturas, que se utilizan siempre con los mercados de futuros para poder asegurar más o menos los precios y más o menos o una tasa de interés o alguna cosa que se llaman operaciones de cobertura dentro de los futuros para garantizar el precio y que las partes no pierdan, ¿sí? Entonces hay son como apostadores, digamos, los corredores de opciones que apuestan por un valor y pagan la diferencia por debajo y se quedan con la diferencia por encima cuando les conviene, ¿cierto? Pero bueno, eso lo vemos ya en otra.
Sí, claro. Digamos que estos negocios de futuro se hacen es por la seguridad financiera y también por el riesgo operativo, porque de todas maneras el no tener claro dónde está o no tener claro el flujo de proveedores mío, por ejemplo, que es básico para la producción que yo hago, pues obviamente eso genera riesgo operativo, eso me puede a mí generar pérdida de negocios. ¿Por qué? Pues porque no los consiga en el momento o porque ya cuando yo los vaya a conseguir estén demasiado costosos y ya no me los compren, ya en la estructura de costos ya no me dé a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que trasladar ese sobrecosto al producto y de pronto ya no soy competitivo. Cosas como esas. Cualquier tipo de esas. En el depósito donde yo trabajo pasó así con el alcohol. Exacto. Entonces, imagínate, por ejemplo, que él hubiera tenido una negociación ya hecha desde antes, ¿sí me entiendes? Digamos, Sí, claro. Sí, para eso se manejan, o sea, ese es el riesgo de los futuros y para eso se manejan las operaciones de cobertura, para tratar de mitigar de alguna manera esos riesgos como el que está pasando, sí. Por ejemplo, que sea un producto que se importe y entonces al ser un producto importado, pues obviamente está afectado por la tasa de cambio y si la tasa de cambio sube, pues obviamente yo le tengo que trasladar todos esos sobrecostos al precio y seguramente ya no voy a ser tan competitivo en un mercado. Ese es el riesgo básico que se puede, en el que se puede incurrir, o sea, el riesgo que puede traer ese tipo de negociaciones. Bueno, entonces, básicamente al contado, pues son de entrega inmediata y mercados futuros son todos los que se trabajan con los commodities. Commodities que son, por ejemplo, el petróleo, el carbón, la soya, el níquel, el ferroníquel, el arroz, el maíz, todo lo que se comercializa por volumen. Se llama commodity, son productos que no tienen ningún valor agregado, son materias primas y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros, los países en desarrollo, a producir commodities para que los países desarrollados generen productos que nos vendan después más caros a nosotros, ¿cierto? Por eso nosotros vendemos libras de café a 118 centavos o a $1.18 y en Estados Unidos Starbucks vende tintos a $5. Entonces ahí es donde está la diferencia. Eso es lo que nosotros jamás hemos podido hacer. Jamás le hemos podido agregar ese valor a ese commodity. ¿Sí? Porque imagínate vender tazas de café a $5. Ahí es donde está la rentabilidad. Vender libras de café a 1.18, eso no tiene nada. Aquí hay mucha gente que pierde plata con eso. Bueno, el tercero es los mercados de dinero frente a los mercados de capitales. Recordemos que dentro de ese gran sistema financiero hay dos grupos, hay dos subsistemas, digámoslo así. El mercado de dinero, aquí lo expresa el módulo como que se negocian valores de deuda a corto plazo y de gran liquidez, pero la verdad es que nosotros hacemos la diferencia entre mercado de dinero o el mercado intermediado, también lo llamamos mercado de dinero o el mercado intermediado, lo diferenciamos del mercado de capitales porque ese mercado intermediado, ese mercado de dinero es la banca tradicional, es el negocio financiero tradicional que utilizan los bancos, que abren una cuenta de ahorros, abren un CDT y hacen un préstamo de vivienda, un préstamo de vehículo, un préstamo de libre inversión a corto plazo generalmente. Y en el mercado de capitales es donde se negocian los títulos valores, se negocian las acciones, los títulos de deuda, intervienen las bolsas de valores. Por ejemplo, uno de los mercados de capitales más grandes del mundo es la Bolsa de Valores de Nueva York. Al describir los mercados de deuda, corto plazo indica 5 años. Eso no es, digamos, no es una norma, eso no está escrito en ninguna parte, en ningún manual. Yo no puedo decir que menos de 5 años sea corto plazo y que más de 5 años sea largo plazo. Hay bonos, por ejemplo, estatales de algunas potencias mundiales que se llaman, en el argot popular se denominan los bonos perpetuos, es decir, bonos emitidos, por ejemplo, a 100 años o a 120 años. Solamente lo hacen, pues obviamente,
las naciones, los países, porque pues ninguna persona va a invertir en un bono que vaya a tener su vencimiento en 100 años. No creo que alcance. Yo por lo menos no lo haría. ¿Ustedes lo harían? Sí, buenas, todavía estamos aquí. Pensé que se habían aburrido y se habían ido a arreglar cocina. Ah, bueno, está muy bien, excelente. Bueno, entonces diferenciamos, ¿sí? Básicamente, pongámonos de acuerdo en algo. El mercado intermediado o el mercado de dinero es la banca tradicional, es el negocio financiero tradicional, los bancos, las corporaciones, las cooperativas y tal. Y el mercado de capitales es el otro, es el que se maneja por intermedio de bolsas de valores o por negociaciones en OTC, over the counter o fuera de la mesa de negociación, donde se manejan las acciones, los bonos, las divisas, los contratos de futuro, los contratos estandarizados, que son los papeles financieros, que son los que se negocian allí. Entonces hacemos esa diferenciación, mercado intermediado o mercado de dinero y el mercado de capitales. Esos dos son los grandes subsistemas que conforman el sistema financiero. Bueno, los mercados hipotecarios, bueno, pues el mercado hipotecario se realizan préstamos sobre bienes físicos, es decir, un mercado hipotecario pues simplemente estamos hablando de una garantía, no tiene nada de extraordinario, es el que tiene una garantía idónea o una garantía real, digamos, está dentro del mercado intermediado y utiliza simplemente una garantía hipotecaria para, para poder, digamos, amparar la deuda o la financiación como tal. Sobre eso creo que no haya necesidad de hacer alguna, o qué duda hay ahí. Ninguna, ¿cierto? Bueno. También existen entonces mercados mundiales, nacionales, regionales y locales. Tampoco sobre eso vamos a ahondar mucho, simplemente vamos a decir que hoy en día pues las transacciones, digamos las finanzas internacionales están tan conectadas que pues es muy fácil para una empresa hoy en día conseguir financiación en Estados Unidos, en Europa y también asimismo a un inversionista alemán le es fácil desde allá comprar acciones de una empresa colombiana porque le parezca rentable, ¿cierto? Entonces eso digamos hoy en día las mesas de negociación electrónica permiten ese tipo de interacción. Depende de la cobertura, nacionales, regionales o locales, pero eso no tiene. Bueno, ahorita sí hablemos un poquito del mercado primario. ¿Qué es el mercado primario? Bueno, miren, el mercado primario, estos dos, este punto 6, este punto 7 forman parte del mercado primario. ¿Qué es el mercado primario? Vamos a poner un ejemplo. Resulta que hoy en Colombia, les voy a mostrar, nosotros vimos, ahora sería la página de la Bolsa de Valores, sí. Entonces, ¿recuerdan algunas de las acciones que estaban allí? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Qué más? Eh, Miremoslo un segundito. Para que expliquemos bien este tema. Además quiero ver porque no he podido pues durante el día, he tenido tanto que hacer hoy. ¿Quién lo creyera, no? Sí, no es que no les digo pues que yo paso por la cocina y cuando ya no hay un vaso entonces llegué y no había, entonces me tocó. ¿No es más fácil que? Si tuvieras las filas que hay en el supermercado, no me dirías eso. Bueno, listo. Bueno, tampoco se desplomó la acción de Ecopetrol. Miren que se sostuvo en 1920 y creció 4.35. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de Nutresa. Entonces resulta que Nutresa, ella participa en la Bolsa de Valores de Colombia, tiene una acción ordinaria que hoy cerró a 22.500, viene bajando ostensiblemente desde hace días, obviamente afectada también por el coronavirus, por la crisis, aunque no debería, ¿cierto? Porque Nutresa es una empresa que vende Nutresa.
Nutresa vende alimentos. Vende toda clase de alimentos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ellos tienen esta acción en el mercado, pero resulta que mañana Nutresa quiere, inclusive creo que lo van a hacer en la vida real, ellos tienen mucha parte del mercado en Centroamérica, pero ellos han querido conquistar el mercado de Sudamérica también, han pensado en incursionar en Uruguay, en Paraguay y en Chile. Entonces, para hacer esas grandes inversiones que tendrían que llevarse a cabo para poder acceder a esos mercados, necesitarían mucho dinero hoy. Entonces, ellos saldrían hoy, por ejemplo, a emitir acciones, es decir, a emitir a 22.500, por decir algo, 3 millones o 30 millones de acciones a 22.500 pesos para recoger 800.000, 900.000, 1 millón de pesos para poder financiar esa operación. Entonces, esa negociación que haría hoy Nutresa, ¿cierto? Es una negociación nueva, es un capital fresco que necesita para una inversión especial. Eso es mercado primario, es decir, el mercado primario son las operaciones bursátiles que hacen las empresas la primera vez. O la primera vez no, digamos, ¿cómo lo explico? A ver. No es la primera vez porque ellos ya están en el mercado, ¿sí? Miren, ellos ya aparecen acá. Pero es como de primera mano, ¿sí? Hoy ellos necesitan un dinero, entonces van a salir a vender unas acciones. Esas acciones no las vende la bolsa de valores, esas acciones las vende unas empresas que se llaman bancos de inversión. Entonces Nutresa va a un banco de inversión y le dice, mire, banco de inversión, yo necesito 1 billón de pesos, voy a emitir acciones de 22.500 pesos para recoger ese billón de pesos. Esa banca de inversión se va y vende esas acciones en el público. Esa venta de esas acciones es mercado primario. Ya después de que esa banca de inversión coloca esas acciones, se las vende a esos inversionistas y esos inversionistas comienzan a hacer negociaciones, es decir, Pedro compró acciones de Nutresa hoy, pero después se las vendió a Juan y Juan se las vendió a Luis y Luis se las vendió a Carlos. Ese es mercado secundario. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, cuando la banca de inversión las coloca en el público es emisión primaria, es mercado primario. De ahí en adelante siempre será mercado secundario, porque las acciones ya se van, uno se las vende al otro, el otro al otro, el otro al otro y tal, y esas negociaciones forman parte del mercado secundario, pero también forma parte del mercado primario una cosa que se llama la oferta pública inicial. Vamos a hablar de un caso. Hay una empresa que nunca ha cotizado en bolsa, va a empezar hoy a cotizar en la bolsa, sí, va a salir con una oferta. Entonces esa oferta se llama oferta pública inicial, no como Nutresa, porque Nutresa ya existía en el mercado de valores, ¿sí? Entonces el mercado de oferta pública inicial es una subcategoría del mercado primario, en el que las compañías cotizan en la bolsa, ofrecen acciones al público por primera vez, es decir, salen al mercado por primera vez. Nos pone un ejemplo ahí, nos dice que Microsoft hizo su primera oferta pública en 1986 y que antes algunos inversionistas, al necesitar dinero para expandir el negocio, vendieron acciones propias que tenían del mercado secundario, pero también hicieron una oferta pública inicial para obtener recursos. No sé si sea claro. Sí, buenas. Sí, todos, o sea, hay dudas todavía sobre ese tema, la diferencia entre primarios y secundarios. Y aquí nos define los secundarios. Los mercados secundarios son aquellos en los que los valores actuales ya en circulación se negocian entre inversionistas. Entonces, si, por ejemplo, si el lector decidiera comprar 1.000 acciones de AT&T, la operación se efectuaría en un mercado secundario, que sería la bolsa de valores. La bolsa de valores es del mercado secundario, porque la bolsa de valores no comercializa las acciones inicialmente, las que ofrecen las empresas inicialmente, sino que la bolsa de valores es una plataforma que facilita la negociación entre inversionistas. O sea, allá es donde va el señor que tiene acciones de Ecopetrol y entonces las negocia con el que tiene acciones de Bancolombia y tal. Entonces, el mercado secundario es en el que se hacen las negociaciones ya cuando están al aire, ya cuando están en el mercado de valores. Eso es claro, muchachos. Bueno, listo. También hay mercados privados y mercados públicos. Sobre eso no vamos a hacer mucho énfasis, pues es muy fácil. Simplemente los privados pues las efectúan directamente empresas privadas
que se distinguen de los mercados públicos donde se negocian contratos estandarizados e intercambios bien organizados. Es decir, hay unos que están debidamente legislados y regulados y tal, y hay otros que no. Son mercados públicos y los mercados privados. Bueno, pasamos a mirar entonces la parte que habla sobre el compromiso con el factor clave. Muchachos, ¿hasta ahí cómo vamos? Bueno, regálenme un segundito, por favor. ¿Sí? Bueno, sobre ese compromiso con el factor clave, ¿quién alcanzó a llegar hasta acá leyendo? Ninguno, uy, no, no, no. ¿Cómo? No se escucha. Y me lo dices así sin anestesia ni nada. Petaco, no. Bueno, entonces, la empresa y los mercados financieros dice, la mejor manera, digamos, que tiene una empresa para adquirir recursos del mercado financiero, pues es la forma corporativa. Es decir, hay empresas unipersonales, hay empresas que son limitadas, sociedades limitadas, y hay corporaciones. Todas las empresas que participan en una bolsa de valores son corporaciones, son grandes corporaciones. Porque siendo una corporación, digamos, se ganan ventajas en el tema de lo que llamamos la democratización del capital. La democratización del capital es darle posibilidad a muchos inversionistas de que participen en el negocio, y de esa manera yo crezco con mi empresa, ¿sí? Lo hago más grande, me puedo expandir, puedo manejar una multinacional o algo así. Entonces nos habla de que la mejor manera, entonces la forma corporativa para la organización proporciona ventajas en términos de transferencia de propiedad y facilita la obtención de dinero, es decir, hace más eficiente la gestión financiera actual en la obtención de los recursos. ¿Por qué? Pues porque recordemos que la mejor forma de una corporación financiarse pues es con acciones, ¿cierto? Porque están pagando unos dividendos que están de acuerdo o que están conectados, digamos, con la generación de ingresos que ella misma hace. ¿Cómo les explico esto? Una empresa emite unas acciones, por ejemplo, Nutresa, el ejemplo que acabamos de poner. Nutresa emite esas acciones hoy y son acciones ordinarias, y al ser acciones ordinarias ellas no garantizan ningún dividendo. Están sujetas al mercado y al desempeño de esa empresa. Dentro de un año, Nutresa llega y hace su balance elabora su balance general, su estado de pérdidas y ganancias y tal, y llega a la conclusión de que el año estuvo muy duro por el coronavirus, por muchas cosas, y toma la decisión de que no va a repartir dividendos. A la empresa realmente no le pasa nada, ¿cierto? Por salir a decir que no va a pagar dividendos. Lo que pasa es que la acción puede que pierda un poquito de valor, pues porque la gente se va a desanimar un poco, porque ellos estaban detrás persiguiendo obviamente los dividendos, que son las utilidades que generan las acciones. Entonces lo que les quiero decir con esto es que ese tipo de financiación que pueden hacer las corporaciones no está obligado a pagar un rendimiento financiero. Es decir, si a la empresa le va bien en ese año, pues sale y dice, mire, yo voy a pagar 100 pesos de dividendo por cada acción, depende del tamaño de la acción, y ya, y todo el mundo contento, ¿cierto? Pero si no, pues dice, bueno, voy a pagar la mitad y la otra mitad la voy a dejar como reserva. Sí, sí es claro eso, o sea, puede ajustar su costo financiero a la situación puntual, a la situación actual. Como un ejemplo, hace 2 años Ecopetrol no entregó dividendos, sino que simplemente dijo, no, la situación no va para entregar dividendos, vamos a esperar hasta el próximo año, y esperaron, y el próximo año lo hicieron, ¿cierto? Hace un año.
y este año también entregaron, pero no le pasa nada a la empresa por no hacerlo. Entonces es la mejor manera, la de forma corporativa, para obtener esos recursos. Mercados de capitales primarios y secundarios, ya no vamos a volver a hablar de ellos, ¿sí? Ya sabemos de qué se trata. Mm, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Quién es yo? Angie. Ah, me imaginé que era Angie. Me han hecho propuestas conchudas y esa, pero de todas maneras la voy a tener en cuenta. Bueno, el mercado crediticio es el mercado que forman el conjunto de transacciones efectuadas por intermediarios que obtienen la mayor parte de sus recursos mediante la captación de depósitos. Estamos repitiendo, ¿sí? Ese mercado crediticio es parecido al mercado de intermediado que les acabo de explicar, y el mercado de capitales es el que acabamos de mencionar. No sé por qué el módulo como que repite conceptos. Bueno, frente al tema de la, pues yo sé que ustedes no se dieron cuenta, pero bueno, frente a la, frente a la globalización de los mercados financieros, entonces simplemente nos dice que se vive hoy en día en un mundo donde las transacciones financieras están totalmente globalizadas y es mucho más fácil trasladar el capital rápidamente de otras partes del mundo y con menos costos de transacción que dentro del mismo país. Compañías globales son cada vez más comunes, por ejemplo como McDonald's, Coca-Cola, Sony, Microsoft, que tienen operación mundial, y al tener operación mundial esas empresas tienen que generar algunas estrategias para poder recaudar su dinero, para que fluya, digamos, el capital. Por aquí nos dice: la búsqueda del capital a bajo costo se ha transformado en un juego internacional para las compañías multinacionales, es decir, todas están luchando o participando o compitiendo por los mismos recursos de capital. Anteriormente era dentro de los países, hoy en día no. Hoy en día, como les comentaba ahorita, un inversionista alemán puede comprar acciones colombianas, un inversionista colombiano puede comprar acciones americanas, una empresa colombiana puede conseguir un crédito en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, donde le es, digamos, más conveniente por ubicación o bueno, por muchas cosas. Pero también, ¿cómo? ¿Qué cosa? Sí, vamos a empezar a hablar sobre los principios y leyes de la... Sí, claro, sí está la introducción de este tema, la globalización de los mercados. Eh, También nos habla de que los mercados financieros son mucho más vulnerables a los movimientos de capital de lo que fueron en el pasado. ¿Por qué? Pues porque se compite, como ya les decía ahorita, por muchos países compitiendo por los mismos capitales, inclusive dentro de los mismos países, el Estado y los particulares compitiendo por el mismo recurso financiero. Eso no debería ser, pero pues existe, ¿cierto? Esos dos entes digamos, en un mercado capitalista como el que manejamos nosotros, se ve digamos, esa rivalidad. También entonces hablamos de que al ser globalizado, digamos, este mercado financiero aparece una cosa que se llama la tasa de interés internacional. Es decir, ante la paridad de la información, cada agente financiero tiene más o menos la misma información que otro agente financiero, las tasas de interés y los costos financieros tienden a igualarse. Pero eso hace entonces que un aumento de la tasa de interés, por ejemplo, en la Reserva Federal, atraiga capitales desde países emergentes, por ejemplo como nosotros, y disminuya el flujo de la inversión. Nosotros vivimos mucho y necesitamos mucho, como un país pobre, un país en desarrollo, de la inversión extranjera. Nosotros necesitamos que vengan inversionistas aquí a generar empresa, a invertir en las empresas que hay, a invertir en proyectos para que la economía crezca. Eso es necesario. Y también nos habla por aquí un poquito sobre la existencia del riesgo país. El riesgo país, no sé si esto está en una de las tutorías. El riesgo país es como una calificación que tienen todos los países frente a la emisión de bonos. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, para poder financiar esa parte de los ingresos
esa parte del gasto que hace el gobierno, que no se consigue vía ingresos, lo que llamamos el déficit fiscal, pues tenemos que salir a emitir bonos a nivel internacional. Y eso depende de un indicador que se llama, de un aspecto que se llama el riesgo país, que se mide con un indicador que se llama el ENVI, EMBI, que mide como la diferencia entre esas tasas internacionales y las tasas nacionales. Y más o menos, digamos, ¿de qué habla eso? Habla sobre la posibilidad de que un bono colombiano sea cancelado a tiempo en el exterior. Es como la prestancia, es como la confianza que puedan tener esos inversionistas internacionales en los bonos colombianos para poder seguirnos endeudando a nivel internacional. Ustedes saben que nosotros tenemos una deuda internacional, una deuda externa que es bastante grande, ¿cierto? Por ahí en algunas oportunidades hemos hablado de ella, ¿cierto? Sí, pues en este momento, digamos que el tema es que todos los países ahora quieren endeudarse, claro, porque nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos la plata para financiar ahora operaciones y para, digamos, ayudar a las empresas a sostener el empleo, entonces nos tocaría endeudarnos, pero hay un pequeño problema, que todos los países están en las mismas, o sea que todos están saliendo a solicitar a los organismos multilaterales que vimos en el ciclo anterior, ¿sí se acuerdan? ¿Cuáles eran esos organismos multilaterales que vimos en la última tutoría? Fresquito, fresquito, hace como 20 días. Organismos multilaterales. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Fondo Interamericano de Reservas, Fondo Latinoamericano de Reservas, que son las entidades que hacen la financiación a los países emergentes. En este momento, claro, nosotros podríamos solicitar y tenemos buena calificación. Lo que pasa es que, les repito, todos los países del mundo en este momento están tratando de hacer exactamente lo mismo. Ir a esos entes internacionales a pedir dinero a bajo costo para poder atender los requerimientos, porque pues nosotros no tenemos la plata, o sea, nosotros no tenemos ahorros para decir que estamos esperando, por ejemplo, que llegue una pandemia como esta, pues para utilizar esos dineros. No, eso no ocurre así, ustedes saben que eso no pasa. Por ejemplo, el tema de la seguridad en la salud, es decir, de la prevención en salud, pues uno tiene que entender que tampoco se pueden tener cientos de hospitales vacíos esperando que un día llegue un virus y que haya muchos enfermos, o sí lo podríamos hacer. Sería demasiado costoso, ¿cierto? Lo que sí podríamos hacer es como preparar el sistema para que esté un poquito más alerta, digamos, tenga un poquito más de capacidad. ¿Cómo? Pero es que tener plata guardada es improductivo. No, es improductivo. Tener plata guardada es improductivo. Yo por eso no guardo plata. No, digamos que en finanzas los excesos de flujo de efectivo son activos improductivos, se consideran activos improductivos. Ellos deben estar generando más throughput, que llamamos, o más unidades de negocio, más unidades de rentabilidad. A nivel estatal, pues sí, uno diría que bueno, podrían hacerse algunos ahorros, pero ustedes saben que aquí pues lo que pasa es que como se va tanta plata en el tema que se llama corrupción, entonces no alcanza la plata. Pero no me voy a meter en eso porque nos podríamos quedar 3 días hablando de eso. Bueno, sobre lo... ¿Cómo? Bueno, sobre los principios y leyes de las finanzas y de la ciencia económica. ¿Quién me va a contar algo sobre esto? Solamente uno. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, digamos que en las finanzas modernas se suelen utilizar modelos para diseñar los planes de negocio. O sea, nosotros utilizamos modelos para calcular la rentabilidad, modelos para calcular un costo de capital promedio ponderado, modelos para calcular flujos de efectivo, proyecciones
a futuro, modelos para valorar empresas, es decir, para generar más o menos una idea de cuánto cuesta o cuánto vale una empresa hoy en día, para un tema de negociación en bolsa de valores, para un tema de banca de inversión, para un tema de una fusión con alguna otra empresa, un negocio de ventas. Ustedes saben que eso se da mucho hoy en día, que las grandes multinacionales viven comprando empresas del mismo tipo, pues para hacerse cada vez más poderosas, para ganar mejor posición en el mercado, ¿cierto que sí? Entonces se utilizan modelos para poder valorar todos estos aspectos. Estos supuestos entonces participan en la construcción de teorías y de principios que, por ejemplo, que sirven como puntos de referencia para resolver problemas o para resolver ecuaciones financieras, digámoslo así, para tratar de definir cómo se va a comportar un indicador financiero, cómo se va a comportar un flujo de caja, cómo se va a comportar un margen de rentabilidad en el futuro. Entonces existen varios principios que se refieren, digamos, a esto y que se pueden trabajar sobre el marco de la nueva dirección financiera. Sobre el principio de trade-off, riesgo y rendimiento, ¿quién me lo explica? A mayor, a mayor rendimiento, sí, hablamos de rendimiento como rentabilidad, ¿cierto? Entonces, claro, a mayor rentabilidad o a mayor rendimiento, mayor riesgo. Y entonces también nos dice que eso depende de qué, ese riesgo, digamos, que asumen las empresas o las personas, depende de qué. Eso sí, depende, pero depende básicamente de una cosa que está por aquí que se llama la aversión al riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser averso al riesgo? No, aversión es al contrario. Aversión es que no me gusta el riesgo, ¿sí? Entonces, la persona que es aversa al riesgo prefiere llevar la plata al banco a colocarla en un CDT que le paga el 6%, prefiere eso que comprar acciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la otra tiene mucho riesgo. O sea, mejor dicho, a la persona que tiene aversión al riesgo le da dolor de cabeza solamente el pensar que va a perder un peso. En cambio, hay otra persona que es proclive, digámoslo así, al riesgo, que le gusta el riesgo y que puede soportar un nivel de riesgo mayor. Y ese obviamente va a esperar un rendimiento o una rentabilidad que es muy superior. Y se trata como una restricción presupuestaria que existe en el mercado, que es definir cuántas unidades de riesgo puedo cambiar por cuántas unidades de rendimiento o de rentabilidad. Es decir, cuántos puntos puedo sacrificar, si lo pudiera llamar así, si lo pudiera cuantificar, cuántos puntos sacrifico en riesgo por obtener unos puntos en rentabilidad, sabiendo que el riesgo es alto, ¿cierto? Que la volatilidad del mercado es alta. Un mercado entre más riesgoso, pues obviamente indica que es mucho más volátil. Es decir, que las diferencias en los precios o las diferencias en las tasas, en los rendimientos son cada vez más grandes. Podría llamarse así, ¿cierto? También entonces nos habla por aquí de ese riesgo que hay entre de la definición de la estructura de capital entre deuda y patrimonio, que hemos hablado tanto y que vamos a seguir hablando porque es un tema transversal a todo este curso. Bueno, nos presenta varios ejemplos aquí sobre disyuntivas, digamos, entre riesgo y rendimiento. Eh, y tal pregunta sobre ese trade-off. ¿O queda claro el principio del trade-off, riesgo y rendimiento? Listo, pues bueno, ¿cuál es el principio de diversificación? ¿Quién me lo explica? ¿Qué es la diversificación? ¿Por qué siempre hablamos de huevos? ¿Por qué no hablamos por qué no decimos naranjas? Ajá. Excelente, muy bien. Ahora entonces, ya que lo entendiste tan
tan excelentemente. ¿Qué pasa con qué pasa con la rentabilidad cuando la diversificación es muy alta? Es decir, ante una alta diversificación, ¿a qué valor tiende la rentabilidad? Te lo voy a preguntar otra vez. Ante una alta diversificación, ¿hacia dónde, hacia qué valor tiende la rentabilidad del negocio? Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Quién dice que a bajar? Juliet dice que a bajar. Sí, porque están poniendo todo. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Qué opina Andrés Felipe? Listo, pero mire que usted está tocando una palabra clave, riesgoso. ¿Qué relación tiene el riesgo con la rentabilidad? No, es directa. No. El riesgo y rendimiento, el principio del trade-off, lo acabamos de decir, es una relación directa. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Usted me está hablando de reducir el riesgo y si hablamos de reducir el riesgo, reduce la rentabilidad. Es decir, mire, nosotros como nos habla, ¿quién fue el que me habló de la canasta de los huevos? ¿Quién fue? Bueno, Sara. Bueno, vamos, bueno, sí, digamos que son huevos, pues bueno. No, este principio es diferente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si yo diversifico mucho un portafolio, es decir, yo voy y compro acciones, compro unas del sector industrial, otras del sector financiero, compro tecnológicas, compro mineras, compro tal. ¿Qué es lo que pasa más o menos en un mercado con el tema de diversificación? Que unas van a subir y las otras van a bajar. Es decir, la alta diversificación hace que esas pérdidas se compensen con esas ganancias. O sea que, ¿hacia qué valor tiende la rentabilidad? Pero ¿hacia qué valor? Hay un valor que arrastra, digamos, esa rentabilidad. ¿Cómo? Sí, ante la alta diversificación, es decir, si yo tengo 6 acciones, 6 tipos de acciones, compré tecnológicas, industriales, petroleras, financieras y tal, y resulta que 3 me dieron ganancia y 3 me dieron pérdida, ¿cuál será la ganancia hipotéticamente? Sí, entonces el valor, ¿cuál es el valor? El valor es cero, cero, ¿sí? La alta diversificación me ayuda a disminuir el riesgo y al disminuir el riesgo disminuye ¿la qué? La rentabilidad, lógico, ¿sí? Entonces el principio diversificado, un mercado muy diversificado tiende a ofrecer rendimientos de cero. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo 20 tipos de acciones, 10 bajan y 10 suben, muy seguramente eso va a compensar y se va a volver cero. O sea, el principio de diversificación me disminuye el riesgo, pero al disminuir el riesgo también me disminuye la rentabilidad. Listo, ¿es claro eso, muchachos? Bueno, ahora el principio de los mercados de capital eficientes. ¿Quién me lo explica? Bueno, los mercados de capital eficiente nos dicen que ese mercado es aquel donde ningún inversor paga por un activo ni más ni menos de lo que vale y tiene que ver con el manejo de la información. ¿Por qué se dan las diferencias en los precios de los activos financieros? Por información. ¿Por qué comienza a bajar una acción de un momento a otro de una empresa americana que fabrica colchones, por ejemplo? Porque alguien obtuvo una información de que esa empresa va a sufrir esto y esto y esto y esto, ¿sí? Entonces comienzan a vender. Si todos los inversionistas y todos los jugadores de un mercado manejan la misma información, pues obviamente el mercado se considera eficiente, ¿sí? Y en un mercado eficiente también pasa lo mismo, los precios de los activos tienden a equilibrarse, los costos de transacción tienden a bajar,
y el precio, digamos las diferencias de precio, se eliminan por un proceso que se llama el arbitraje, y el arbitraje es digamos, ese exceso de información que manejan los participantes de ese mercado. Por aquí nos dice que es casi imposible volverse millonario en un mercado de capitales eficiente. Pasa lo mismo que con el de diversificación. Es decir, es un mercado que es tan eficiente en el tema de la información que permite que los precios se igualen, digámoslo así. ¿Preguntas? Eso es pero es en la parte de riesgo. Pues eso tiene que ver con una cosa que se llama el riesgo reputacional. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, yo creo que ustedes no se acuerdan, estaban muy chiquitos. Hubo... ¿Cómo? No, tampoco es hasta allá. Espérate, déjame... Ve. Resulta que por allá en Texas se comenzó a rumorar que la vivienda estaba en quiebra y comenzaron como a difundir la noticia por redes y tal. Y resulta que mucha gente corrió ahí mismo de la vivienda a retirar su plata, ¿sí? A retirar su cuenta de ahorros, a retirar su cuenta corriente, todo lo que tuvieran y tal, pues porque se estaba manejando ese rumor. Rápidamente la empresa pues logró salir a los medios a desmentir eso y digamos a la persona que cometió eso, porque eso es un delito, a la persona pues lo capturaron y estuvo en la cárcel y todo eso. No sé, digamos, a qué término se refiere, pero más o menos es eso, o sea, ese pánico, digamos, financiero que se genera por un fake news puede quebrar en un momento una empresa, puede desaparecerla, sí, puede hacer, inclusive se presentan grandes fraudes, tal vez ya lo hemos hablado en otros cursos, lo que hacía este señor Jordan Belfort, el de la película de El Lobo de Wall Street, ¿sí recuerdan? Que más o menos lo que hacía él era eso, o sea, vía información, él lograba que una acción bajara sin razón, o sea, sin razón aparente, luego compraba las acciones y después lograba subir su precio ya desmintiendo estos rumores y regresando a su valor original y ganaba mucho dinero, o sea, estafaba a la gente de esa manera, puede ocurrir. En el mercado, entonces, estos mercados eficientes, entonces hablan sobre eso, sobre manejar la misma información sobre todos los activos financieros de tal manera que los precios se igualen en todo el mundo. ¿Preguntas? Bueno, el principio de el valor y la eficiencia económica tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué define el valor del dinero en el tiempo? ¿Qué es lo que modifica el valor del dinero en el tiempo? La tasa de interés, sí. Entonces, digamos que yo tengo un valor hoy, lo puedo colocar en un CDT o en un producto de inversión y yo puedo calcular cuánto voy a tener a una tasa de interés X en un año, ¿cierto? Y así también puedo calcular desde un año cuál es el valor presente, por una fórmula financiera que utilizamos en matemática financiera. El principio relacionado con el valor de la eficiencia económica tiene que ver con eso. Entonces tiene que ver con calcular lo que me va a generar un activo o una cantidad de dinero a una tasa de interés X en un futuro y lo que me puede generar en otro negocio, como por ejemplo las acciones, ¿sí? Entonces es calcular la eficiencia económica del manejo de los recursos o de la colocación de los recursos, de las inversiones como tal. Es básicamente eso. Sobre eso hay preguntas, ¿no? Bueno, el principio de aditividad y de conservación de valor dice que simplemente dos activos financieros mirados separadamente pues son iguales a la suma de sus valores iniciales, salvo que por ejemplo en temas corporativos, cuando una empresa se fusiona con otra, es posible que 1 más 1 ya no sea 2, sino que sean 3, por efectos de una propiedad que tiene un sistema que se llama la sinergia. Si se acuerdan un poquito de eso, que el todo es más que la suma de las partes. Cuando yo ya, digamos, reúno capacidades,
ventajas financieras, ventajas comparativas. Es posible que dos empresas que valían cada una 10 pesos, cuando se unan ya valgan 30 pesos, ¿sí? Porque la fusión hace que sus capacidades se multipliquen. No sé si sea claro eso, muchachos. ¿Sí? Bueno, a esta hora todo es, a esta hora, a esta hora todo es claro, ¿cierto? Exacto, por ejemplo. Entonces, resulta que cuando un laboratorio vale, te voy a poner un ejemplo, vale 100 pesos y compra otro que vale 150, y resulta que cuando ya lo van a valorar ya no vale 150, vale 200, porque la fusión le dio un valor adicional. De eso habla el principio de aditividad. El principio de costo de oportunidad, el costo de oportunidad es simplemente lo que yo comparo. Es decir, yo hoy hago una inversión en un negocio que me renta el 20%, ¿sí? Eso me va a generar de utilidad. Pero resulta que también pude haber invertido en otro negocio que me generaba otra rentabilidad, pero con un riesgo diferente, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad siempre será esa alternativa adicional que yo tengo de inversión. O lo que yo estoy perdiendo o estoy dejando de ganar por tener el dinero invertido en un negocio X y no haber invertido en otro. Por ejemplo, el costo de oportunidad de si yo invierto en bonos, por ejemplo, que me generan el 7.5, pues el costo de oportunidad, ¿cuál sería? No invertir el que me va a generar una acción por no haber invertido en ella, ¿cierto? Yo pude haber optado por el mercado de renta variable, que tiene un riesgo superior, pero me hubiera podido dar una rentabilidad muy superior. No sé si sea claro eso, muchachos. Sí, claro. Entonces siempre va a haber un costo de oportunidad, o sea, siempre va a haber una alternativa diferente que me ponga a mí a pensar qué hubiera pasado si hubiera invertido en X negocio, ¿sí? Es básicamente eso. El principio del valor de las buenas ideas, pues es simplemente el tema de la innovación, de la capacidad creativa que puedan tener las empresas y que puedan generar mayores ventajas vía, digamos, desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Por aquí nos dice que las nuevas ideas pueden basarse en la forma de mejorar las prácticas de los negocios o el marketing. Por ejemplo, el caso de McDonald's, de Pizza Hut, son ejemplos de cómo viejos productos pueden venderse de otra forma. Es decir, ir innovando a través del tiempo para lograr nuevas ideas en un mercado cada vez más competido. Eso genera también en finanzas, pues obviamente, valor agregado. Eso es agregarle valor a la empresa o a la idea como tal. Pero a veces ideas generan son los mismos empleados. Propone la idea y el primer jefe de ser empleado. Y a veces son así que pues generan buenos ingresos, pero al empleado. O sea, eso es una queja o un reclamo. O sea, no alcanzo a entender bien. O sea, tú quisieras que si tú generas una idea te den una parte de la utilidad. ¿Cierto que sí? Eso sería justo. No, sí, eso sería justo, claro, sí. Si una persona tiene una idea para una empresa, lo que pasa es que, mira, ahí hay varias cosas. Resulta que nosotros manejamos el liderazgo de una manera muy extraña, ¿sí? Nosotros queremos, nosotros no, ¿cómo es que dice la frase? Nosotros no servimos para, ¿cómo es? No servimos para vivir, sino que vivimos para servir. Bueno, algo así. Es que según, digamos, el tipo de empresa y tal, o el tamaño, la tipología, las características, claro, se pueden generar muchas ideas desde ahí mismo. Es que cuando yo construyo sistemas de información en una empresa, yo debería construirla desde la base. ¿Por qué? Porque es que es posible que esa persona que atiende al cliente sepa más del negocio que el mismo presidente, porque el presidente tiene la política, tiene las directrices, tiene las estrategias, tiene el direccionamiento estratégico de la empresa, pero el que conoce al cliente, el que sabe cómo habla, cómo se mueve, a qué huele, ¿sí me entiendes? Es el que está allá, al frente del cañón. Entonces yo debería recoger información desde la base. Lo que pasa es que eso es muy difícil
de conseguir, porque pues por un tema de celos profesionales, por un tema de que pues, se supone que el único que sabe es el jefe y tal. Y también muchas veces es por contratos. Mire, les cuento, el teléfono celular lo inventaron hace muchos años, ¿cierto? El teléfono celular fue creado por una empresa que se llama IBM, y el ingeniero, ellos, los ingenieros, los inventores, digámoslo así, de la IBM tenían un contrato con esa empresa en donde ellos ganaban mucho dinero, era gente muy bien remunerada, eran grandes científicos, pero ellos entonces tenían un contrato ficticio, digamos representativo con la IBM, en donde la IBM le pagaba $1 a la persona que desarrollara un invento. Es decir, que a la persona que se inventó el celular le pagaron $1. Eso fue en 1970 y, bueno, no sé. Ficticiamente le pagaron. Sí, sí me hago entender. Es decir, obviamente este señor, después de eso, después de que la IBM, pues, se llenó de plata, se acabó de llenar de plata con esa tecnología, este señor montó una empresa, la tiene todavía hoy en día, no recuerdo, es que no recuerdo bien el nombre, me queda de tarea, yo los averiguo. Él tiene una fábrica de celulares, que no es muy conocida en el mundo porque son unos celulares de base, o sea, son unos celulares básicos, es decir, es lo que promociona no es la cámara, ni el navegador, ni nada, sino la señal telefónica, porque el teléfono celular cuando nació era un teléfono, hoy en día ya no, hoy en día el teléfono no, de teléfono no tiene nada, es un aparato que sirve para muchas cosas, pero pues para lo que menos se utiliza es para llamar. Entonces, más o menos es eso, ¿sí? Entonces, el principio de las buenas ideas es eso, como tener en cuenta esos temas de innovación, pero pues sí, tú tienes razón, a veces están ahí. Miren, yo por ejemplo, yo he prestado servicios de asesoría financiera en varias empresas y tal, y uno a veces se queda aterrado de ver cómo uno va a una empresa a presentar un informe de una asesoría financiera y resulta que uno les dice con otras palabras lo que ellos ya sabían, pero pues igual ellos lo quieren escuchar de una persona externa. ¿Sí me hago entender? Es posible que el mismo contador ya supiera eso y el mismo director ya supiera eso, pero la asesoría tiene como una, ¿qué? Eso tiene como un prestigio, eso es como de moda, eso es como bonito, eso es como chévere, ¿sí? Una asesoría, una consultoría y tal. Entonces muchas veces yo miraba eso, venga, pero esta gente, pues si me van a pagar por eso, pues excelente. Pues si yo igual paso mi cuenta de cobro, no tengo ningún problema, ¿cierto? Pero a veces me ponía yo a pensar que ellos mismos tenían ellos ya sabían la información, tenían los flujos de caja, tenían todo. Ahí simplemente me prestaron la información, yo la interpreté y emití unos conceptos y emití unas recomendaciones y tal, pero perfectamente lo hubieran podido hacer ellos. Eso pasa, ¿sí? Bueno, el principio de las ventajas comparativas viene de una teoría de hace muchos años, de David Ricardo, 1772, y nos dice simplemente que nosotros debemos dedicarnos a producir aquello sobre lo cual tenemos una ventaja comparativa. ¿Qué es una ventaja comparativa? Una ventaja comparativa es un, sí, pero muchas veces ni siquiera es eso, sino que es algo es algo con lo que contamos, pero puede no ser desarrollado, sino que puede ser físico. Por ejemplo, la economía chilena se basa en un producto en particular. ¿Cuál es el producto que soporta la economía chilena? Y son colombianos. No, no, no. En Chile hay un producto muy, muy bueno que se utiliza en todo el mundo, que es la base de su economía. Es el mayor productor mundial de ese producto. El vino es muy chévere, sí, a mí me gusta mucho. Sobre, sobre todo el vino tinto. Hay otro producto. ¿No se acuerdan? No, yo no, cafetero, yo no producen café. Creí que Listo. era el vino. Se entregan. Ah, bueno, listo. El cobre. Chile es el mayor productor de cobre de la tierra y ellos han construido a través de esa ventaja comparativa, porque eso es una ventaja comparativa que ellos tienen, digamos, han financiado mucha otra parte de la economía. ¿Por qué? Pues porque eso es el fuerte de ellos. El cobre es muy bien cotizado a nivel mundial. El cobre es un conductor eléctrico, es el mejor conductor eléctrico que hay. Los mejores cableados eléctricos obviamente son de cobre, son costosos y tal, y eso lo hace un producto, pues eso inclusive hasta se lo roban de las redes eléctricas, ustedes saben, para poder venderlo, porque es un producto muy costoso. Entonces ellos a través de eso
han generado una ventaja competitiva, es decir, se han vuelto competitivos a raíz de una ventaja competitiva que les llegó por añadidura. ¿Por qué? Pues porque ellos no compraron ese cobre, ni lo cultivaron, ni nada, ese cobre estaba ahí, ellos simplemente cavaron en la tierra y encontraron unas grandes minas de cobre y eso es lo que venden ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces yo debería, si vamos a hablar del caso colombiano nosotros, ¿cuál debería ser la ventaja o cuál es la ventaja comparativa de nosotros? Pero el café es un producto ¿de qué tipo? Sí, pero forma parte digamos, de un renglón de la economía. Sector primario, secundario, terciario o cuaternario. ¿De qué sector es el café? Del sector, ¿cómo? Primario. ¿Y cuál es el sector primario? Sí, la agricultura del sector primario. Entonces nosotros deberíamos, la ventaja comparativa de nosotros es la agricultura, claro. ¿Por qué? Porque tenemos todos los pisos térmicos, tenemos los mares, tenemos todas las condiciones para producir lo que queramos. Hasta marihuana y bien buena que nos queda. Y entonces esa es una ventaja comparativa y a raíz de esa ventaja comparativa, uno debería construir la ventaja competitiva, es decir, hacer competitivo frente a eso, utilizando eso en lo que tengo ventaja comparativa. Eso lo dijo David Ricardo en 1700, bueno, digamos que en 1772 estaba muy chiquito, pero por allá como en 1800, digamos. Entonces nosotros deberíamos hacer eso. Por ejemplo, pues es una bobada lo que yo digo, ¿cierto? Yo no voy a discutir con grandes investigadores de la economía colombiana, pero cuando yo me pongo a ver, yo les he contado a ustedes, les he echado el cuento de las chanclas, ¿cierto que sí? ¿La qué? De las chanclas. No. Ustedes van por ahí por la octava y hay muchos negocios en la calle, ¿cierto? Y se consiguen chanclas a 10.000 pesos, ¿cierto que sí? Sí, chanclas. ¿Y de dónde? ¿Cómo? No, no, sí se consiguen chanclas muy baratas, eso que ofrecen esos tipos por ahí, viene chanclas, ta, ta, ta. Uno pasa por ahí y le ofrecen de todo, medias, zapatos, tenis. ¿Hasta cuánto? Exacto, bueno, entonces pongámosla mejor, hagámosla mejor con 5.000 que me gustan más baratas, ¿sí? Bueno, resulta que esas chanclas vienen ¿de dónde? De China, vienen de China, bueno. Entonces uno tiene que ponerse a hacer la siguiente cuenta. Es decir, si esas chanclas ese señor las está vendiendo en 5.000 y está ganando, el señor que se las vendió a él, que es un mayorista colombiano, también ganó. El señor que las trajo de Colón, que eso entra por el puerto de Colón en Panamá, también ganó. Y el que las produjo, es decir, el que las fabricó, también ganó. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo de esa bendita chancla? ¿Sí? Yo creo que ni siquiera 1.000, yo creo que cada chancla cuesta 500 pesos, ¿sí me entiendes? Entonces, entonces si yo me pongo a mirar digamos con la industria que nosotros tenemos, la chancla más barata que podríamos fabricar nosotros podría salir a 15.000, por ejemplo. Sí me hago entender, o sea, es que yo debo trabajar sobre lo que yo sea competitivo. Si definitivamente yo no soy capaz de producir chanclas a 500 pesos, pues mejor produzco café y produzco otras cosas de las que sí soy y las chanclas las compro. Sí me hago entender. O sea, de eso hablaba al principio de la ventaja comparativa de David Ricardo. Él decía, mire, si usted no es bueno, por ejemplo, nosotros qué compramos, la tecnología, nosotros aquí nosotros no fabricamos un computador, un celular, los carros los ensamblamos, bueno, todo eso, ¿cierto? Pero no tampoco muéstranos. Sí, importamos gasolina, ¿sí me entiendes? Es lo mismo. Por ejemplo, nosotros vendemos algodón, le vendemos algodón a Estados Unidos, ¿cierto? Y ellos con ese algodón hacen blue jeans Levi's y nos los venden a nosotros a 300.000 pesos. ¿Cierto que sí? Es más o menos eso. Entonces, la discusión de este principio de la ventaja comparativa ha sido siempre esa. Es decir, si por ejemplo, Venezuela es muy bueno en la fabricación
de ventiladores, por decir algo, y les salen muy baratos, pues yo se los compro y no me pongo a hacerlos aquí y a pedir que el gobierno me proteja un negocio en el cual yo no soy competitivo. Yo debería dedicarme a lo que soy competitivo. ¿Qué hace Chile? Pues Chile tiene unas grandes minas de cobre. Ellos viven de eso y con eso han construido una gran economía. Nadie más lo tiene, ¿sí? Solo ellos. Mal harían ellos en ponerse a tratar de ser competitivos en la fabricación de chanclas, ¿sí? Porque seguramente no lo van a lograr, como si lo lograron los chinos. No sé si ese principio sea claro. O sea, yo debo enfocarme en lo que yo soy bueno y el resto comprarlo, ¿sí? Sí, bro. Bueno. em, Sobre el valor de las opciones, no vamos a ahondar mucho, es el principio de tener diferentes formas de enfocar un negocio. Eh, la opción de agrandar un negocio, ampliarlo, de reducirlo según el desempeño que yo haya tenido con él. Opciones reales, como por ejemplo el hecho de desechar un negocio o algún tema parecido, o de ampliarlo si realmente los rendimientos han sido buenos, pero pues no tiene tampoco mucho complique. El principio de los beneficios incrementales nos habla lo podemos explicar básicamente cuando una empresa, digamos, tiene una línea de producción X y va a mejorar el proceso. Va a invertir un dinero en una mejora de un proceso, en una mejora en un producto, inclusive no tiene que ser en un producto, puede ser en un proceso administrativo. Por ejemplo, va a mejorar el manejo de los inventarios o va a mejorar el manejo de la cartera por la vía de conseguir unos paquetes de software o algo así. Entonces el principio de los beneficios incrementales me pide a mí evaluar con y sin, o sea, evaluar el beneficio financiero implementando la mejora y sin implementar la mejora para comparar esos flujos en un futuro y decidir si vale la pena o no. Básicamente el principio de los beneficios incrementales me habla sobre eso. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, y lo vamos a dejar hasta aquí. Dentro de 8 días vemos este pedacito de los métodos de administración de efectivo que no están muy actualizados. La verdad es que este módulo es un poco viejito. Yo lo he reportado varias veces, pero pues no ha sido como posible que lo actualicen. Entonces aquí hay unas cosas de esta dirección financiera como creadora de valor que no aplican hoy en día. Yo se las explico ya en detalle en la próxima tutoría. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Sí, la próxima tutoría ya hay una lectura sobre el activo circulante. Mañana les monto otra que tiene unos talleres sobre el activo circulante que vamos a desarrollar dentro de 8 días. Vamos a trabajar todo lo que es. No, solamente tienen, o sea, para dentro de 8 días solamente tienen que leer. Dentro de 8 días lo hacemos en la tutoría o lo dejo como un taller para un trabajo que vamos a hacer sobre el manejo del, del activo circulante. Pero para esta semana solamente leer, como a ustedes les gusta tanto leer. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿eso es una queja o un reclamo? ¿Es una qué? Estos petacones. No, no, son corticas, esa lectura es cortica, es como 80 hojas nomás. Así como les gusta a ustedes. No, de verdad. Bueno, no, 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 no. Sí, vea, digamos que vamos a ceñirnos a lo que diga la actividad. Si la actividad dice preparar el tema, es preparar el tema. ¿Qué es preparar el tema? Lo que ustedes hicieron, leer y traer para que compartamos el tema, para que no sea tan monotemático, digamos, que lo construyamos entre todos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Angie? Bueno, yo no lo dije, lo dijiste tú. Entonces, sí, cuando dice preparar y cuando diga puntualmente y elaborar un documento como control de lectura, pues tendrán que elaborar un documento como control de lectura y subirlo a la plataforma. Pero digamos que las instrucciones quedan como claritas ahí más o menos, ¿sí? Como, ¿cómo, cómo?
Bueno, muchachos, preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones. Listo, entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, muy juiciosos. Por favor, ¿sí? Sí, el link de acceso queda en la plataforma y también la pueden buscar en el canal de YouTube de la universidad. Pero por eso es que, por eso es que me gusta que salgan todas las caras, pero no, ustedes más de juiciados. Por la mañana los entiendo porque hay unos que atiendo a las 8:30, entonces, ay, profe, es que no me he peinado, y pues ni siquiera, y yo diría, pues no se han bañado, ahora van a estar peinados. Eso quisiera, eso quisiera verlo. No mentiras, no vayan a decir que yo dije eso. Bueno, muchachos, entonces se cuidan mucho, por favor, Dios los bendiga y dentro de 8 días nos vemos, listo. Bueno, pues.